El taoísmo. Después de 26 siglos de haber sido plasmada la filosofía de esta religión en uno de los más bellos libros que se conocen como el Tao Te Ching, ¿por qué sigue generando conmoción en los seres humanos? La base de la pirámide de las victorias en la época que estamos inmersos, que es la del Yang, se disimula como se puede. Que media humanidad tenga problemas para subsistir y la otra media para ser feliz apenas es una nota para pie de página. No se nos educa para que siempre cultivemos y no deberíamos vivir instalados en el éxito, porque rara vez la cosecha es permanente. La filosofía del yin y el yang es probablemente la que mejor da ese equilibrio inestable entre dos términos contrarios que se complementan mutuamente. Esa teoría, nacida de la observación de la naturaleza, constituye la fuente esencial del taoísmo y el Tao Te Ching. Quizás el auge del confucianismo en China y su oposición al taoísmo es la mejor carta de credibilidad para el Tao Te Ching. La oposición entre ambas escuelas que ayudan a comprender la cultura viva más antigua del planeta no es total. Se diría más bien que es como si fuera el complemento de la otra. Usando los términos chinos, al taoísmo le correspondería el aspecto yin y al confucianismo el aspecto yang. Teniendo en cuenta el campo social, podemos decir que el confucianismo tiene como filosofía de los que han triunfado o esperan hacerlo. Y el taoísmo, su filosofía es de quienes han fracasado o han conocido la amargura y la vacuidad del éxito. Por el contrario, el fruto del taoísmo sería el individuo soñador e inconformista, el vagabundo tan amigo de la naturaleza. En China se dice que el hombre perfecto es confuciano de día y taoísta de noche. La doctrina taoísta se dirige más hacia el mito y la cosmogonía que a la historia. Por esto, las imágenes y el simbolismo tienen mayor importancia que los hechos históricos. Las fuentes de la doctrina taoísta se hallan en los primeros desarrollos de la más antigua cultura china, que toma su denominación del río amarillo, Huanghe, y de la gran llanura fertilizada de este río. Antes de su expansión, esta cultura de campesinos se manifestó con una asombrosa originalidad, y de ella salió la idea del Tao. Entonces, la doctrina del Tao es mucho más antigua que el taoísmo. De estas dos escuelas habría nacido el primer Qing, del cual provienen las doctrinas confucianas, taoístas y la del Tao Te. Tzu Te Ching indica como antecedentes directos de la doctrina específicamente taoísta la doctrina de los brujos y el primer Qing, la escuela de los números. Luego, la doctrina de las artes mágicas, de los adivinos, de los astrónomos astrólogos, la del Tao Te y las escuelas del Mo Tzu. Sigue la medicina, higiene sexual, escuela del calendario y la del Yin Yang, la doctrina de los 5 elementos y la de la inmortalidad. El taoísmo ha impreso un sello particular a la concepción general del hombre que es propia de la China tradicional, o sea, aquella que tiene su origen común en el pensamiento arcaico. Entre las muchas triadas que existen en la tradición china, una de ellas se refiere al hombre, situado entre el cielo y la tierra, siendo el hombre, como hijo del cielo y la tierra, intermediario entre los dos. Esto está en cierta correspondencia con otra tríada, cielo, tierra y centro. La concepción del hombre se halla entonces relacionada con esta posición central. Por eso, el soberano, al celebrar los grandes sacrificios, tenía que estar situado en este centro. Si consideramos el taoísmo como una religión, tendríamos que clasificarlo entre las religiones del orden eterno del mundo, en contraposición con aquellas que se fundamentan en la revelación histórica de Dios, como el judaísmo, cristianismo y el islam.
Sería entonces una religión que pertenece al mismo grupo que el hinduismo y el budismo. El confucianismo tuvo varios conceptos a lo largo del tiempo. Por un lado, el maestro Kun dio a conocer el confucianismo como un sistema ético y social, el cual tuvo su origen en la China feudal. Existen otros autores, los cuales consideran al confucianismo como una religión al poseer los tres elementos requeridos: un concepto de la divinidad, una fe y un culto. Por otro lado, se dice que el confucianismo fue desvaneciéndose como el concepto de un dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales. El primer intento de consolidación fue llevado a la práctica violenta, la cual consistió en la obligación de los súbditos de entregar todos los registros salvo el de Qin, todos los escritos de las 100 escuelas de pensamiento y el resto de la literatura. Durante la época de la dinastía se llevó a cabo la segunda unificación del pensamiento. El rasgo diferencial de este segundo intento fue el de haber seleccionado a una de las 100 escuelas, el confucianismo, y sus 6 obras clásicas para cumplir el rol de la doctrina de Estado. De este modo, se pensaba que sería superado el estado de vacío en el mundo del pensamiento, dejado por la dinastía de Qin. Una contribución importante para la consolidación del confucianismo fue la que hicieron dos eminentes sabios del siglo VII, Madhun y su discípulo Chen Hsien. Estos elaboraron una serie de comentarios sobre el conjunto de los libros clásicos, con el fin de darle coherencia a una doctrina que ya evidenciaba serias contradicciones en su seno. El confucianismo estuvo presente en Corea desde los tiempos de la dinastía Goryeo, en los años 1918 hasta 1392, el cual era visto como un instrumento práctico para el gobierno del Estado y esencial para el adoctrinamiento moral de los oficiales estatales. Pero el confucianismo tuvo un impacto limitado, el cual no pudo ser incorporado a la vida cotidiana de la población. Durante los últimos años de la dinastía Goryeo, este pudo ser introducido y aceptado por los literatos en la forma de neoconfucianismo. El neoconfucianismo se basaba en la teoría de que el Li y el Qi se habían combinado para conducir a la creación del universo, con el Li como el principio universal e inmutable, y el Qi como las fuerzas fenomenológicas y variables. Yin Yang representa en el Taiji-Tu vocablos que pudieron traducirse como el esquema de lo manifestado. El Taiji-Tu ha restringido la realidad en una representación, que no es otra cosa que la expansión gráfica de un concepto. Yin y Yang representan cualidades generales del universo. Son como ser y no ser, las cuales son cualidades comunes a todos los fenómenos del universo, lo cual no permite identificarlas con nada en específico, sin hacerlas perder su condición fundamental, lo cual es su carácter universal. Y, a pesar de no coincidir con algo concreto, se manifiesta en todos los fenómenos. A pesar de ser tan diferentes que parecen opuestos, son mutuamente dependientes, al punto que aisladamente no pueden existir. Cuando uno de ellos se agota o desaparece, los dos desaparecen y se extingue el fenómeno. En estos 5 principios fundamentales se expresan con genialidad privativa de la simpleza, el carácter relativo y reflexivo de todos los fenómenos, así como cualidades esenciales del pensamiento del Lao Tzu. Estos se pueden comprender mejor cuando los 4 últimos se organizan en pares.